¿Qué podría hacer que Adolf Hitler, el hombre que conquistó la mayor parte de Europa, dudara ante una nación más pequeña que Virginia Occidental? Mientras los panzers nazis atravesaban Polonia en días, Francia en semanas y alcanzaban las puertas de Moscú, había un pequeño país que los generales de Hitler le aconsejaron evitar: Suiza. No por alguna alianza, no por presión internacional, sino por algo mucho más pragmático. Los suizos habían convertido su nación entera en una fortaleza que le costaría al Tercer Reich más de lo que podría esperar ganar. Esta es la historia de cómo una nación de relojeros y banqueros se convirtió en una de las fuerzas defensivas más formidables de la historia militar. Cómo un país sin recursos naturales que Hitler necesitara desesperadamente, sin puertos estratégicos y sin imperio, de alguna manera obtuvo más respeto de la Wehrmacht que naciones 10 veces su tamaño. Los suizos no solo declararon neutralidad, la armaron, y al hacerlo, crearon una doctrina militar tan brillantemente aterradora que mantuvo a raya a uno de los conquistadores más despiadados de la historia, incluso cuando los rodeó por todos lados. La política suiza de neutralidad armada no comenzó con el ascenso de Hitler al poder. Fue forjada durante siglos, refinada a través de la carnicería de las guerras napoleónicas y cristalizada después de la Primera Guerra Mundial, cuando el Congreso de Viena reconoció la neutralidad suiza en 1815. No fue un regalo, fue un reconocimiento de la realidad geográfica y militar. Ubicada en el corazón de los Alpes, Suiza ocupaba uno de los terrenos más defendibles de Europa. Pero los suizos sabían que las montañas solas no los protegerían. Para 1939, Suiza había pasado más de un siglo preparándose para el momento en que una gran potencia pudiera poner a prueba su determinación. Habían presenciado el horror de la Primera Guerra Mundial desde su posición única de terreno neutral. Vieron colapsar imperios. Observaron cómo otras naciones neutrales eran barridas como piezas de ajedrez. La neutralidad de Bélgica no significó nada para el Kaiser en 1914. Los suizos determinaron que la suya sería diferente. Cuando Hitler anexó Austria en marzo de 1938, las fronteras suizas repentinamente compartieron contacto directo con el Gran Reich alemán. El Anschluss no fue solo una crisis diplomática distante. Era una amenaza existencial en su puerta. Luego vino Checoslovaquia. Luego Polonia. Dinamarca y Noruega cayeron en horas. Los Países Bajos, a pesar de la feroz resistencia, duraron 5 días. Bélgica, 17 días. Francia, la gran potencia militar que había dominado la guerra europea durante siglos, se rindió en 6 semanas. Para junio de 1940, Suiza estaba completamente rodeada por potencias del eje y territorios bajo control del eje. Este era el momento. Aislados, rodeados y enfrentando la máquina militar más poderosa jamás ensamblada hasta ese punto en la historia, los suizos enfrentaron una elección que los definiría por generaciones: rendir su independencia o prepararse para la guerra total. El hombre que arquitectaría la respuesta desafiante de Suiza fue Henri Guisan, un oficial de carrera de 65 años, nombrado general de las Fuerzas Armadas suizas el día que Alemania invadió Polonia. Guisan entendía algo fundamental. Suiza no podía ganar una guerra convencional contra Alemania. La Wehrmacht tenía más hombres, más tanques, más aviones, más de todo. Pero Guisan también entendía que las guerras no siempre las gana el bando con más recursos. Las gana el bando que hace que la victoria sea demasiado costosa para el oponente. Guisan había estudiado historia militar extensamente. Sabía cómo los espartanos en las Termópilas, superados en número vastamente, habían detenido al imperio persa eligiendo terreno que anulaba la ventaja numérica. Reconocía que la supervivencia de Suiza no vendría de igualar la fuerza de Alemania, vendría de hacer a Suiza indigerible. La tradición militar suiza era única en Europa. Mientras otras naciones mantenían ejércitos profesionales permanentes, Suiza dependía de un sistema de milicia donde cada hombre capacitado servía y luego permanecía en las reservas, manteniendo sus armas en casa. Esto no era solo una peculiaridad de la cultura suiza, era genialidad estratégica. Significaba que Suiza podía movilizar toda su fuerza de combate en horas, no en semanas. Cuando Alemania invadió Polonia, Suiza movilizó 430.000 tropas, aproximadamente el 10% de su población entera, en 3 días.
Para contexto, eso es proporcionalmente como si Estados Unidos movilizara 33 millones de tropas hoy. Pero Guisan sabía que la movilización no era suficiente. En mayo de 1940, mientras Francia colapsaba, tomó la decisión más consecuente en la historia militar suiza. Implementó el Reduit Nacional, la estrategia del Reducto Nacional. Este plan transformaría los Alpes suizos en una fortaleza desde la cual Suiza libraría una guerra de desgaste que desangraría a cualquier invasor. El Reducto Nacional no era solo un plan defensivo. Era una reimaginación completa de cómo una nación pequeña podría disuadir a un enemigo vastamente superior. El concepto era brutal en su lógica. En lugar de intentar defender toda la frontera de Suiza o sus ciudades pobladas de tierras bajas, los suizos se prepararían para abandonar todo, excepto el corazón alpino. Se retirarían a las montañas y librarían una guerra de guerrillas que podría durar años, incluso décadas si fuera necesario. Aquí es donde la estrategia suiza se volvió verdaderamente revolucionaria. Comenzaron un programa de construcción sin precedentes, excavando túneles profundos en los Alpes para crear fortificaciones que eran esencialmente invisibles desde el exterior. Construyeron posiciones de artillería en laderas de montañas, donde los cañones podían disparar hacia abajo sobre cualquier fuerza que se aproximara y luego desaparecer de vuelta en roca sólida. Crearon hospitales, depósitos de municiones, centros de comando y guarniciones enteras subterráneas. Almacenaron suficiente comida, combustible y municiones para sostener resistencia prolongada. Pero el elemento más brillante y más despiadado del Reduit fue lo que los historiadores militares llamaron preparación de demolición. Los ingenieros militares suizos identificaron cada camino, ferrocarril, túnel y puente que proporcionaba acceso a través de los Alpes. Luego se prepararon para destruirlos todos. No algunos de ellos, todos ellos. Perforaron agujeros para explosivos, posicionaron cargas, asignaron ingenieros a cada sitio con órdenes permanentes. A la primera señal de invasión, volar todo al infierno. El paso de San Gotardo, el túnel de San Gotardo, el túnel de Simplón. Estos no eran solo rutas de transporte, eran las únicas formas para que los ejércitos se movieran a través de los Alpes. Los suizos se prepararon para convertirlos en escombros. Cablearon caras de montañas enteras para demolición, listos para desencadenar avalanchas que enterrarían rutas de invasión bajo miles de toneladas de roca. Esta estrategia envió un mensaje inconfundible a Berlín. Incluso si conquistas Suiza, no podrás usarla. No obtendrás nuestros ferrocarriles para mover tropas al frente italiano. No obtendrás nuestros túneles para tus líneas de suministro. Obtendrás ruinas humeantes y una población que te combatirá desde cuevas y búnkeres durante años. Los suizos también entendían la disuasión económica. Se posicionaron como más valiosos neutrales que conquistados. Los bancos suizos, la estabilidad del franco suizo, la manufactura de precisión suiza. Estos servían a los intereses alemanes mientras Suiza permaneciera independiente. En el momento en que Alemania invadiera, todo ese valor desaparecería. El general Guisan no se detuvo en las fortificaciones. Entendía que la disuasión requería demostrar tanto capacidad como voluntad. El ejército suizo comenzó a realizar ejercicios a gran escala, mostrando exactamente qué enfrentaría una invasión. Practicaron guerra defensiva móvil en los Alpes. Demostraron sus posiciones de artillería disparando en valles vacíos. Demostraciones que los agregados militares alemanes fueron invitados a presenciar. Los planificadores de la Wehrmacht calcularon esos costos. Documentos militares alemanes de 1940 descubiertos después de la guerra muestran que oficiales del Estado Mayor alemán estimaron que requeriría al menos 500.000 de tropas y meses de guerra de montaña para someter a Suiza. Las bajas serían catastróficas. ¿Y para qué ganancia? Sin campos petroleros, sin grano, sin recursos vitales. Solo montañas interminables, llenas de soldados suizos que conocían cada pico, cada valle, cada escondite. La operación Tannenbaum, el plan alemán para invadir Suiza, fue elaborado en 1940. Requería un asalto masivo desde múltiples direcciones, pero el plan seguía siendo pospuesto. Primero para la batalla de Inglaterra, luego para la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética, luego para lidiar con la guerra de partisanos en los Balcanes.
Suiza seguía bajando en la lista de prioridades porque la Wehrmacht tenía preocupaciones más apremiantes y recursos limitados. Sin embargo, la neutralidad suiza durante la Segunda Guerra Mundial sigue siendo uno de los capítulos moralmente más complejos de la historia del siglo XX. Los suizos disuadieron la invasión mediante preparación militar, sí, pero también acomodaron a la Alemania nazi de maneras que persiguen su memoria nacional. Los bancos suizos aceptaron oro nazi, parte de él saqueado de naciones conquistadas, parte incautado de víctimas del Holocausto. Las fábricas suizas vendieron instrumentos de precisión a Alemania. Los suizos argumentarían que salvaron su independencia y proporcionaron refugio para refugiados. Más de 300.000 personas encontraron refugio en Suiza durante la guerra, incluyendo muchos judíos. Es un cálculo utilitarista que incomoda a los filósofos. Pero aquí está la distinción crucial. La disuasión de Suiza fue principalmente militar, no económica. La estrategia del Reduit significaba que Alemania no podía simplemente entrar y tomar lo que quisiera. La cooperación económica de Suiza fue negociada desde una posición de fuerza armada, no de capitulación indefensa. Al final, Hitler nunca invadió Suiza, no porque no hubiera querido. No invadió porque sus generales lo convencieron de que sería un desastre. El análisis de costo-beneficio nunca funcionó. Cada vez que los planificadores de la Wehrmacht miraban a Suiza, veían meses de brutal guerra de montaña, bajas astronómicas, infraestructura destruida y resistencia de guerrilla que inmovilizaría divisiones necesarias en otros lugares. La supervivencia de Suiza durante la Segunda Guerra Mundial demuestra algo profundo sobre la disuasión y la defensa nacional. Los suizos no tenían el ejército más fuerte de Europa. No tenían aliados poderosos listos para acudir en su rescate. Lo que tenían era la voluntad de hacer su conquista tan costosa que incluso la Alemania de Hitler decidió que no valía la pena el precio. La estrategia del Reduit tuvo éxito no porque Suiza luchara y ganara, sino porque nunca tuvieron que luchar en absoluto. Esa es la victoria definitiva de la disuasión. La guerra que previenes siempre es mejor que la guerra que ganas. Hoy, Suiza aún mantiene esta filosofía. Los hombres suizos aún sirven en la milicia. Los búnkeres construidos en la década de 1940 aún existen por todos los Alpes. La lección que Suiza aprendió en los días más oscuros del siglo XX no ha sido olvidada. La neutralidad no es pasividad. La neutralidad real requiere la fuerza para imponerla. La paz real requiere la capacidad para la guerra. A veces la estrategia militar más brillante no es ganar la batalla. Es hacer que tu enemigo decida que la batalla no vale la pena luchar. Los suizos no derrotaron a la Alemania nazi. Simplemente se aseguraron de que la Alemania nazi no pudiera derrotarlos. Y en el cálculo brutal de la guerra total, eso fue suficiente.